Hola, ¿cómo estás? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos un tema titulado Los católicos y la vida política. Es un tema muy actual e interesante porque hace referencia a cuál debe ser la participación de los católicos o los cristianos en general en la vida política y pública de las naciones. Y la exposición de hoy estará basada en un documento reciente de la Santa Sede del Vaticano en Roma, titulado Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Es un documento emanado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y fue aprobado por el Papa Juan Pablo II el 21 de noviembre del año 2002. Por tanto, iremos como glosando un poco este documento. Pero antes quería hacer una introducción, digamos que general a este documento para poder entenderlo bien. Vamos a decir que este documento está dirigido, como siempre, a los obispos, pero de manera especial a los laicos, católicos y en concreto a los políticos, aquellos políticos que son católicos y que tienen una participación muy activa en las sociedades democráticas. Vamos en esta introducción general, ya de manera así más como específica, a hablar del tema de la globalización, Iglesia Católica y la ONU. Son tres elementos muy importantes que hacen juego para poder entender el porqué de este documento de la Santa Sede, de esta nota doctrinal. La globalización, las Naciones Unidas, la ONU y la Iglesia Católica. Vamos a decir que la globalización es un fenómeno actual, un fenómeno que cada vez va a más y como todo tiene sus cosas favorables y también cosas que son negativas. La globalización ha generado como una mayor comunicación entre todo el planeta. Somos ya, como decía alguien, una aldea global. Y desgraciadamente hay muchas cosas malas que se van también como transmitiendo y se van como contagiando de países en países, en parte favorecidos por esta globalización. Vamos a decir que en muchos países ya hay leyes u organismos internacionales que favorecen elementos negativos como puede ser la eutanasia, que es matar a seres humanos, ya sea al inicio o al final de la vida, porque tienen una enfermedad incurable o un dolor irremediable, la eutanasia. Sin embargo, la ciencia va diciendo que hay muchos medios o también analgésicos para curar ese dolor o para paliarlo un poco a aquellos que sufren. Junto con la eutanasia también están, por ejemplo, todo el tema de experimentación con embriones. Ya se juega con la vida humana, con los embriones humanos, se les manipula, se les mata para luego sacar de ellos una serie de células que darán lugar a tejidos que se pueden luego implantar en adultos, pero en el proceso se matan esos embriones. También lo he referido a la eugenesia, que es, digamos, todo el tema de elegir qué van a hacer, si es niño o niña, los ojos. Si tiene una enfermedad, pues también se eliminan los embriones. Bueno, o sea que hay muchas leyes que favorecen esos ataques contra la vida humana. También decimos que en algunos sitios se están como aprobando o se han difundido algunas guías de educación en la sexualidad para la juventud. Y esas guías muchas veces, más que formar, lo que hacen es deformar. O en lugar de prevenir, lo que hacen es pervertir a los jóvenes. Porque en muchas ocasiones esas guías, digamos, como que favorecen la promiscuidad sexual. Como que no invitan a los jóvenes a saber dominar su sexualidad, sino a darle rienda suelta. Casi que en algún sitio se habla ya como de derecho a fornicar, lo cual es absurdo. No hay derecho a hacer el mal. La fornicación sabemos que es una cosa mala, que hiere a la persona, es un pecado en sí mismo y no es correcto hacerla. Por eso esas guías más bien van como deformando a los jóvenes. Llama la atención que casi nunca se oye hablar de castidad entre los adolescentes. La castidad que es una virtud que nos hace cada vez más hombres y también más mujeres. Luego, otra situación que se está dando es todo lo relacionado con el control de la población, pero a través, por ejemplo, de la esterilización voluntaria o forzosa, también los anticonceptivos y, de manera muy grave, el aborto. Parece que muchos países están como obsesionados en querer frenar a cualquier precio la vida humana con el tema del aborto. Y, como decía también antes, casi nunca se habla de castidad o abstinencia para poder regular de manera humana, correcta, los nacimientos si hay motivo o alguna razón grave. Quería leer una serie de denuncias
que la Santa Sede, el Vaticano, la Iglesia Católica, han hecho respecto a las Naciones Unidas. En general, la Santa Sede dice que los organismos de Naciones Unidas tienen un papel importante, un papel, digamos que correcto, pero también hace falta a veces como reformas en Naciones Unidas y algunas arbitrariedades que hay que denunciar. Por ejemplo, las siguientes. Venía el mes de septiembre del 2004 en la agencia CENIT como el cardenal Renato Martino ha hecho un llamamiento a todos los gobiernos en todo el mundo para que denuncien a las agencias de la ONU que contra los tratados internacionales promueven el aborto. Resulta que en Naciones Unidas algunas agencias están promoviendo el aborto y eso va contra la legislación internacional. Resulta que en la conferencia de El Cairo se aprobó en el artículo 825 del Plan de Acción que el aborto en ningún caso puede ser considerado como un medio de planificación familiar. O sea que se aprobó a nivel internacional hace ya unos 10 años que el aborto no puede utilizarse como medio de planificación familiar. Y sin embargo, en Naciones Unidas, algunas agencias parece que lo fomentan y lo aprueban. Por eso decía este cardenal que esas agencias tienen nada más un poder ejecutivo y no pueden permitirse ir más allá del mandato que les han dado los documentos firmados por los gobiernos. Por esta razón, la Santa Sede quitó, quizá usted sabía, el apoyo a la UNICEF, porque parece que ahí utilizaban parte de ese dinero para fomentar abortos. Otra denuncia en este sentido es también del llamado Fondo de la Población de Naciones Unidas, el FNUAP, o también en otras siglas que aparece de otra manera. Ese fondo, UNFPA, en siglas en inglés, promueve, según esos documentos, todo el tema del aborto. Decía un periodista italiano que hay que denunciar todo esto, porque entonces resulta que nuestros dineros van a utilizarse para promover el aborto en el mundo con la etiqueta de ayudas al desarrollo. O sea, cuando otros países a veces ayudan a Naciones Unidas, sin saberlo, estarán como fomentando que el aborto se promueva a nivel mundial como una ayuda al desarrollo.